Bueno, buenos días a todas, a todos. Bueno, hoy tenemos un FIP abierto con Paula Sibilia, que bueno, ya estuvo varias veces en la institución, ¿no? Así que es conocida de la casa, pero igual la voy a presentar formalmente. ¿Sí? Esperen que Hay un apagamos el ruidito por ahí. micrófono. Ya está, ahí está. Bueno, Paula es argentina, pero hace muchos años que vive en Brasil. Más de 30 años me parece, ¿no, Paula? Sí, 30 años. Estudió en Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires, licenciatura en Ciencias de la Comunicación y Antropología, y después hizo un recorrido importante en estos años, ¿no? Que fundamentalmente fue por Brasil, una maestría en comunicación, un doctorado en comunicación, otro en salud colectiva, un postdoctorados en París 8 y en la UBA, ¿sí? Y escribir varios libros. Entre ellos tenemos El hombre posorgánico, La intimidad como espectáculo, Redes o paredes, hoy paredes, y este libro que nos presenta hoy, que es Yo me lo merezco, ¿no? Y trata un tema de mucha actualidad, que es de la vieja hipocresía a los nuevos cinismos. Así que bueno, Paula nos va a contar un poco del libro y después abrimos a preguntas, ¿sí? Así que siéntanse libres también de preguntar por el chat y vamos viendo, ¿sí? Así que bueno, gracias Paula por estar nuevamente en FIP y bueno, te doy la palabra. 20. Gracias, Cecilia, gracias a Pip, gracias a todos quienes están aquí presentes. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a compartir la pantalla para presentarles así lo más rápidamente posible algunas pistas, ¿no? de este nuevo libro y también contextualizarlo con el resto de los libros anteriores. Voy a ver aquí si logro lo de compartir la pantalla. Em, y después abrimos para un debate, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿se ve bien? Sí, Allí. Esta es la imagen de la tapa del libro, que salió hace poquito, a fines del 2024, a fines del año pasado. El título es Yo me lo merezco, de la vieja hipocresía a los nuevos cinismos. Y como les decía, lo voy a relacionar un poco con mis libros anteriores, que Cecilia recién mencionó, La intimidad como espectáculo, El hombre posorgánico, Redes o paredes, que son de principios del milenio, digamos así, ¿no? Hacía ya más de 10 años que no publicaba un libro, solo artículos, ese tipo de cosas. Pero la continuidad es total, ¿no? O sea, es el mismo fenómeno, digamos así, que estudio en ese último ensayo desde otro aspecto, ¿no? A partir de otra problemática más reciente, pero que también tiene continuidad con lo que trabajé en los libros anteriores, que es este fenómeno que supongo que están viendo la imagen, ¿no? Que dice nuestra compatibilidad con las tecnologías digitales y sobre todo con los modos de vida que esas tecnologías suponen, proponen y estimulan. Con eso me refiero a las tecnologías digitales en general, pero sobre todo a las de comunicación e información, y en particular a estas que se ven en las imágenes, que son las tecnologías móviles, como los celulares, los tablets, en fin, las podemos llevar y solemos llevar a todas partes y con las cuales de hecho nos compatibilizamos de un modo muy veloz y muy eficaz en este último siglo, ¿no? Desde que empezó el siglo XXI y más intensificado en la última década o el último par de décadas. Entonces, esto lo vengo observando a partir de desde una perspectiva genealógica y antropológica, que observa un cambio de época, ¿no? Un contraste, por lo tanto, de nuestra sociedad contemporánea, en la cual somos compatibles con las tecnologías digitales de comunicación e información, en contraste con eso que estamos dejando de ser, que evocan esas imágenes más anticuadas, digamos así, ¿no? Del siglo XIX y XX, lo que se convencionó llamar la sociedad moderna, pero que ya está quedando vieja, ¿no? O está quedando atrás, en las cuales éramos compatibles solamente con tecnologías analógicas, ¿no? En particular las de lectura y escritura, muy relacionadas con la escuela, ¿no? Con la institución escolar,
pero también en sentido más amplio con ese proyecto de mundo que fue la sociedad moderna, la sociedad industrial, ¿no? Que mecanizó a la vida y al mundo y que también colonizó buena parte del planeta a partir de las metrópolis europeas y tuvo su auge en el siglo XIX y el XX. Entonces, en contraste con ese mundo que ya estamos dejando de ser, la idea es entender algunos aspectos de la sociedad contemporánea que viene transformándose a mucha velocidad y que nos deja a veces sin rumbo, ¿no? Sin mapas de esta nueva realidad. Entonces partimos como mi campo es las tecnologías a partir de una mirada antropológica y genealógica, pero del área de la comunicación. Entonces siempre subrayo esta cuestión de que las tecnologías no son neutras o neutrales, como suele decirse, ¿no? No es el punto de vista, por lo menos del cual yo trabajo, sino que no son neutras porque son históricas, ¿no? No porque sean buenas o malas, sino porque están enclavadas en una matriz sociocultural que es propia de determinada época. Por lo tanto, no sería cierto desde esta perspectiva que se las puede usar para bien o para mal, o de un modo más moderado o un modo más, en fin, adicto o viciante, sino que en las mismas tecnologías está supuesto un tipo de uso. Proponen que se las use de determinada manera y nos estimulan a que los usemos de ese modo, y por lo tanto esos modos de usar estas tecnologías son modos de vivir, ¿no? Entonces son estimulados ciertos modos de vivir. En el último tiempo estamos atravesando eso, ¿no? Modos de vida que están siendo estimulados y que otros modos de vida anteriores están siendo desestimulados. Y en esa cuestión de los modos de vivir, hay mucho que se podría decir. Algunos de los factores que yo trabajé, sobre todo en mis libros anteriores, son la cuestión de la visibilidad, la conexión, la dispersión, el cansancio, la ansiedad, debidos también o integrados al hecho de que estemos conectados todo el tiempo, en todo momento, en cualquier lugar, en esta compatibilidad con las tecnologías digitales, y eso es algo que es muy desafiante, ¿no? Ofrece posibilidades existenciales nunca antes siquiera imaginadas, pero al mismo tiempo también nuevos desafíos, ¿no? Que nunca ninguna otra sociedad enfrentó. Y en términos que a ustedes les compete más, como el tema de la salud mental, y eso también tiene muchas reverberaciones. Entonces eso trabajé en mis libros anteriores y en ensayos o en artículos que no llegaron a ser libros, pero están también online. Y aquí destacaría el hecho de que el universo moderno de las instituciones cercadas por paredes y por lo tanto un uso del tiempo y el espacio mucho más limitado, mucho más, con muchas más restricciones, límites y represiones, viene siendo desarticulado por nuestra compatibilidad justamente con dispositivos que funcionan en red y con todo lo que eso implica. O sea, no son solo los aparatos, ¿no? Los aparatos son como la punta del iceberg que nos permite, como es tan evidente, observar el cambio, pero el cambio sería mucho más profundo, mucho más denso, mucho más trascendental, digamos así, que las meras tecnologías. No es solo ese factor. Y entre los varios factores que podríamos destacar está esta cuestión del límite que la pared como símbolo, ¿no? De esas imágenes del hogar o de instituciones como la biblioteca, la escuela y demás, que eran, que las paredes separaban, restringían el espacio, pero también el tiempo, ¿no? Con horarios bastante rígidos para hacer las cosas, estar en casa, salir, estar en el espacio público y demás. En el caso de nuestra compatibilidad con las redes y los modos de vida que son estimulados en la contemporaneidad, esos límites son desafiados constantemente, ¿no? Se nos ofrecen posibilidades ilimitadas. Si pensamos en el tiempo y espacio, ¿no? Internet, por ejemplo, funciona todo el tiempo, funciona sin parar, y al compatibilizarnos con ellas también nosotros funcionamos todo el tiempo, funcionamos sin parar. O deberíamos hacerlo, ¿no? Estamos estimulados a tratar de no perdernos nada, lo cual siempre implica, ¿no? Estar corriendo atrás de la posibilidad de no perdernos nada y todo el tiempo frustrándonos porque nos perdemos un montón de cosas. Pero eso implica también lo que esas imágenes evocan que están viendo ahora, ¿no? O sea, aunque estemos en el espacio privado, estamos conectados a un montón de otros espacios fuera del hogar, o sea, esas paredes ya no funcionan como funcionaban antes, limitando, ¿no? Y al mismo tiempo también no solo la cuestión del espacio, sino la cuestión del tiempo, como decía antes, ¿no? No para nunca. Y entonces nos hace también funcionar de esa manera, ¿no? Modos de vivir que están, por lo tanto, supuestos en estas tecnologías, por eso no son neutras, ¿no? Y eso me parece que es muy importante, por eso quise destacar estas premisas, digamos así, ¿no? De mis trabajos incluso anteriores, pero que los retomo en este nuevo libro.
Yo suelo comparar, por ejemplo, en los diversos libros también, tecnologías analógicas que usábamos para hacer determinadas cosas y ahora usamos tecnologías digitales, como el caso de la carta y el WhatsApp, ¿no? Y siempre subrayando que el uso del tiempo y el espacio, por ejemplo, es muy distinto en un caso y en el otro, aunque podríamos decir que son medios distintos para hacer lo mismo o unos más avanzados que otros y tal, pero yo siempre subrayo la diferencia. Se trata de experiencias vitales o existenciales muy distintas. Y lo que destaco son sobre todo dos ejes. El uso del tiempo y del espacio está cambiando enormemente y también los modos de relacionarnos con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. Y entonces todo esto está implícito en este paso de lo limitado a lo ilimitado. Piensen, tiempo y espacio limitados, tiempo y espacio supuestamente ilimitados, o una promesa de que podemos todo, ¿no? Y lo mismo con las relaciones, ¿no? Antes muchísimo más, círculos más restrictos y tal, y ahora mucho más abiertos, potencialmente un horizonte infinito. De hecho, estamos conectados todo el tiempo con cantidades crecientes de gente. Entonces subrayo esta cuestión de lo ilimitado, la promesa de no tener más límites, ¿no? No deberíamos tener más límites. A veces como ejemplo de eso suelo mostrar este meme, ¿no? que muestra que evoca el peso de tener cantidades crecientes de, en este caso, PDFs salvados en nuestra computadora de libros y artículos para leer. Se suma ahora mi libro, por ejemplo, ¿no? Y que probablemente nunca vamos a lograr leerlos todos, hasta que en un momento también lo perdemos todos, estalla la computadora, el celular, lo que fuera, o nosotros, nuestra cabeza, burnout, ¿no? Y no son solamente PDF, sino que son en todas las órdenes de los consumos culturales, como suele decirse, o los consumos humanos de todo tipo, porque también las redes sociales, la cantidad de conferencias que tenemos en YouTube, la cantidad de noticias, informaciones, ¿no? Que no tienen fin y que es imposible consumirlas todas. Y sin embargo, está esa promesa, ¿no? La idea de que sería deseable o deberíamos poder hacerlo. Yo tengo derecho a hacerlo, yo merezco tener acceso a todas las canciones, a todas las películas y debería poder hacerlo. Entonces ahí se agrega otro eje también que está cambiando en nuestra vida del siglo XXI en contacto con esas tecnologías digitales y en esta otra configuración de otro régimen contemporáneo y no más moderno, que son las definiciones de la verdadera y de lo falso. Eso es otro de los ejes es uno de los ejes que en el libro nuevo trato más, que no lo traté tanto en los demás, a pesar de que un poco estaba ya también esbozado, sobre todo en la intimidad con espectáculo. Pero ahora me concentro más en esta cuestión de las burbujas de Internet, las cámaras de eco, como suele llamarse también, todos estos conceptos bastante novedosos que están relacionados con la creciente cantidad de fuentes de noticias, falsas o verdaderas, todo eso se mezcla, y que pone en crisis a esta ilusión de una realidad social compartida que se estimulaba justamente a partir de los medios de comunicación analógicos de la era moderna, ¿no? Pensemos no solamente en la televisión, los diarios, los periódicos, sino también los libros, ¿no? La biblioteca, los libros de filosofía, de sociología, ¿no? O incluso los de ficción, pero que estaban compartidos, ¿no? Con esta idea de que también eran más limitados, había un corpus, aunque fuera grande, de todos modos controlable, de la cantidad de informaciones que se consideran importantes, ¿no? Y desechaban las que no lo eran. Entonces claro que había ahí todo una serie de supuestos y de bastidores confusos o oscuros, ¿no? Porque intereses mediáticos, intereses económicos y un montón de cuestiones ahí que no estaban a la luz, que se sabían un poco que las cosas estaban, algunos más y otros menos, había críticas a ese modelo, pero había esa ilusión de una sociedad social, una realidad social compartida que ahora no la hay o cada vez la hay menos, ¿no? Hay como esta cuestión de las realidades alternativas, ¿no? Las teorías de la conspiración, que cada vez ganan más espacio, la posverdad, las fake news, y todo esto está también relacionado, por lo tanto, a este ecosistema mediático con el cual nos hemos vuelto compatibles y que es distinto del sistema mediático analógico. Y un elemento que también lo trabajo en el libro y que me parece que es importante es el hecho de que esas tecnologías sean paradójicas en varios sentidos. Son tecnologías de conexión, eso es evidente, ¿no? Nos conectan con cantidades crecientes de gente todo el tiempo en cualquier lugar, pero al mismo tiempo también son poderosas tecnologías de aislamiento. O sea, nunca estas tecnologías la pandemia eso quedó mucho más evidente.
estas tecnologías nos permiten vivir de modo aislado, incluso cada uno en su casa, sin salir durante meses o incluso años, y al mismo tiempo el mundo sigue funcionando, ¿no? O sea, podemos tener contacto con personas o con entidades, cada vez más la inteligencia artificial sustituyendo también a los seres vivos, pero incluso pensando solamente en seres humanos, podemos tener relaciones en las cuales no tenemos contacto físico con esas personas, incluso nunca, ¿no? Entonces el aislamiento también es una relativa novedad, por lo menos como lo estamos viviendo últimamente, tal epidemia de soledad, por ejemplo, y muchos problemas, ¿no?, que se consideran de salud mental relacionados con eso. Entonces son modos de vivir muy peculiares, ¿no?, que no dependen exactamente del modo como se las use las tecnologías, sino que están supuestos, propuestos y estimulados por el uso de estas tecnologías, ¿no? Pues no es casual que estemos viviendo de esa manera, ¿no? Y aquí agregaría otro eje de los modos de vivir que están transformándose y que también lo trabajo especialmente en el libro, que son las transformaciones del suelo moral. Esta cuestión del suelo moral es una metáfora, pero es fundamental, está incluso en el mismo subtítulo del libro, la idea de la transformación de un paso de la hipocresía al cinismo. Esto se puede ver en este esquema, así muy resumido, de modo bien esquemático, el tránsito, la transición de la sociedad moderna a la contemporánea con algunas palabras claves que se refieren a ese cambio, ¿no? El tránsito, la transición de los ciudadanos, no somos cada vez somos menos interpelados como ciudadanos y el Estado, como siendo la gran institución organizadora de la era moderna, pierde fuerza y en contraposición somos cada vez más interpelados como consumidores y es el mercado, esa institución que organiza la vida social. Esos son dos elementos muy importantes y de ellos se deriva justamente el lema de usted debe, que es el lema del ciudadano organizado por la ley del Estado y de las diversas instituciones, ¿no?, que articulan la vida moderna o articulaban la vida moderna. Usted debe, ¿no?, hacer los deberes y comportarse bien. Tiene derechos también, pero lo más importante es que cumpla sus deberes y si los cumple tendrá derechos. Pero ese usted debe es importantísimo. Pensemos en los pactos sociales, los códigos civiles, penales, etc. Esa manera de organizarse democráticamente a partir de un Estado nacional y demás. En cambio, en la sociedad contemporánea, ese lema, usted debe, pierde fuerza, y eso no es por casualidad, ¿no?, considerando los cambios que vienen ocurriendo, y ganan más fuerza, cada vez más fuerza estos lemas más publicitarios, como vos podés, yo quiero, yo lo merezco. Esto implica una serie de transformaciones gigantescas, algunas de las cuales yo analizo en particular en el libro, a partir de esta perspectiva de que lo que está transformándose, lo que viene transformándose más allá de las tecnologías, del analógico a digital, son transformaciones mucho más profundas de la moralidad, de los valores, de las creencias que eran hegemónicas en la era moderna y que fueron perdiendo fuerza, hacia un suelo moral distinto, ¿no? Hay unos ruiditos, no sé si son micrófonos que están por ahí prendidos. Sí. Entonces, de un suelo moral que era hipócrita a un suelo... el micrófono, Perdona que, a ver si puedo. interferencia. Entonces, un Sí. suelo moral que era fértil a cierta hipocresía, ¿no? La hipocresía burguesa, ahora vamos a ver un poquito más de qué se trata eso, pero creo que a todo el mundo le resuena un poco, ¿no?, la idea de que había una moral hipócrita que estaba sustentando esa sociedad, ese suelo moral y las instituciones y las maneras de comportarse en ese mundo, y eso estaría perdiendo fuerza ahora, y de ahí viene el análisis sobre la sociedad contemporánea. Pero para pensar un poquito mejor qué era eso que estoy llamando suelo moral hipócrita en crisis, volvamos un poco la mirada a ese mundo que estamos abandonando, que estamos dejando atrás, que era una sociedad mecanizante de la vida, ¿no? Las máquinas eran solamente analógicas, no se habían inventado todavía las tecnologías digitales. Ese es un factor, como decía, importante, pero que es solo la punta del iceberg que nos permite observar toda una serie de características de ese mundo que estarían también quedando atrás. Y entre ellas las instituciones mecanizantes o mecanizadoras de la vida, como la escuela, por ejemplo, que también estarían perdiendo fuerza o estarían en crisis, ¿no?, como es consenso ya hace bastante tiempo. Entonces, una manera de observar esa crisis de las instituciones modernas
a partir de una crisis de la disciplina, ¿no? Como llamó Foucault a la sociedad disciplinaria, sociedad moderna, ¿no? Michel Foucault, filósofo muy importante de la segunda mitad del siglo XX, se refirió, no por casualidad, a ese mundo del siglo XIX y XX, sociedad moderna, sociedad industrial, como sociedad disciplinaria, ¿no? Él subrayó esa característica, no solamente de la disciplina, cuerpos disciplinados, usted debe, ¿no? El ciudadano que debe cumplir con la ley, sino también se refirió a las instituciones características de la era moderna como instituciones de confinamiento. Ahí de nuevo las paredes, ¿no? Y el reloj que marca el horario de entrar y salir, paredes y tiempo y espacio, con esas restricciones limitadoras de la era moderna, ¿no? Todas bueno, las instituciones que él llamó de confinamiento, de encierro, como la escuela, la cárcel, la fábrica, todas ellas en crisis, todas ellas llamadas a reinventarse o reformularse en la sociedad contemporánea, y sobre todo, bueno, porque quedaron desfasadas, digamos así, ¿no? Esa propuesta limitadora ya no resuena con nuestros cuerpos y nuestras subjetividades y nuestra propuesta de mundo. Y dentro de ese desfasaje, digamos así, el hecho de que la moral, la moral hegemónica de la era moderna coincidiera con la ley que se decretaba en los parlamentos y en los distintos estados nacionales, la moral iba cambiando lentamente, ¿no? Ajustándose a los cambios socioculturales, políticos y económicos, y la ley corría atrás de esos cambios y se actualizaba, pero había una cierta morosidad en ese proceso. Por ejemplo, cuando antes el divorcio no era permitido, después fue admitido, de a poco la ley también fue en los diversos estados nacionales aceptando eso, el voto de las mujeres, por ejemplo, y el hecho de que en la escuela hubiera castigo físico, si eso se considerara moralmente válido, después ya no, por lo tanto también se transformó en ilegal. En fin, esa transformación que ocurría de a poco y consensualmente, ¿no? Todo esto entre comillas porque había cierta hipocresía en esa propuesta, pero supuestamente había un consenso con el pacto social de la modernidad que se lograba que eso tuviera sentido y se respetaran las leyes y demás, el usted debe, ¿no? Entonces aquí vemos algunas imágenes y algunas palabras claves que resumen un poco todo esto que estoy contándoles aquí resumidamente sobre ese cuadro de la era moderna que viene, atravesando una fuerte crisis, muchas críticas ya por lo menos de los años 60 y 70 del siglo pasado, pero en algunos sentidos mucho antes, ¿no? Filosóficamente o artísticamente o en ciertos sectores de la sociedad que desde siempre, digamos así, viene siendo esta crítica, pero era minoritaria, ¿no? Y cada vez se fue haciendo más fuerte, más sólida. Sin embargo, podemos pensar ese cuadro de la sociedad moderna, de la sociedad disciplinaria, según la perspectiva de Foucault y muchísimos otros autores que trabajaron en esta época, pusieron el énfasis en la represión, ¿no? En el hecho de que ese usted debe, esa disciplina, estaba muy relacionada con la culpa también, ¿no? El hecho de que había una interiorización de todas esas leyes y de la autoridad que ponía límites y por lo tanto toda una moralización de lo que estaba bien y lo que estaba mal y la ley introyectada, ¿no? Eso era muy importante para que funcionara la máquina, ¿no? La mecanización de la vida moderna. Y ahí creo que es inevitable, sobre todo en este ámbito en el que ustedes trabajan, de citar a Freud en general y en particular a ese texto, El malestar en la cultura, un ensayo del año 30, o El malestar en la civilización, dependiendo de la traducción del alemán, en la cual, entre otras cosas, ¿no? Bueno, intenta diagnosticar en qué consiste ese malestar característico de esta perspectiva, diríamos, del hombre moderno, ¿no? De esa subjetividad moderna. Él se refiere al psiquismo, pero ahí en esta perspectiva que yo trabajo es al psiquismo humano, ¿no? Historizante. Podemos entender ese texto como también fruto de su época y por lo tanto un diagnóstico el mismo de época. Entonces, bueno, Freud, entre otras muchísimas cosas, es un texto muy rico y muy importante, fundante, ¿no? De toda una trayectoria de otros ensayos que fueron surgiendo después. Incluso mismo mi libro también es deudor de esa reflexión, dialoga mucho con ese texto de Freud, con ese diagnóstico de Freud sobre cuál es el problema, ¿no? de la subjetividad moderna. Él destaca evidentemente la cuestión de la culpa, ¿no? El hecho de que ese malestar, que es intrínseco a la subjetividad moderna, es un malestar relacionado con la represión, con la restricción, con el hecho de que tenemos que
reprimir nuestras pulsiones agresivas, sexuales y demás, instintivas, digamos así, animalescas, a partir de la educación, de la civilización y del vivir en sociedad. Por lo tanto, requiere ese tipo de violencias contra uno mismo, digamos así, ¿no? Violencias contra las pulsiones individuales para poder vivir en sociedad, ¿no? Ese sería muy sintéticamente, muy salvajemente, ¿no? El resumen de el malestar en la civilización, el malestar en la cultura. Y aquí, bueno, en el caso de la explicación psicoanalítica, el dispositivo psicoanalítico, está ese concepto del superyo o superego, que sería otra de las maneras, ¿no?, de entender esta frase, este lema, usted debe, como siendo fundamental en la sociedad moderna, ¿no? La represión, la culpa, la disciplina, introyectados, ¿no?, interiorizados y produciendo todo tipo de malestar, pero al mismo tiempo como siendo fundamental. O sea, eso forma parte de la manera de constituirse como un ser civilizado, podemos usar esa palabra que también perdió sus oropeles en el último tiempo, ¿no? Bien, entonces ese cuadro que decía antes, ¿no?, y que está ahí medio evocado con estas imágenes y esas palabras claves, ahí sumé la represión como la represión interna o introyectada, ¿no? Tengo que hacer los deberes porque, no solamente porque si no los hago me van a castigar, porque la ley dice que hay que hacerlo, sino también porque es moralmente legítimo. Es así como las cosas tienen que ser. O entonces no me divorcio o ni siquiera pienso en eso, no debería pensarlo porque es así como las cosas tienen que ser, etcétera, ¿no? O sea, la cosa funciona porque hay esa culpa interiorizada y esa represión que es tanto interna como externa, ¿no? De hecho, la sociedad moderna se encargó de crear todo un tipo de instituciones, toda una serie, un conjunto de instituciones tendientes a también ejercer esa represión social, ¿no? Desde la policía, la justicia, las mismas familia, ¿no?, con el padre o el profesor más la escuela severo que castiga, que educa, ¿no?, que castigar y vigilar y castigar, ¿no?, como es el subtítulo del libro de Foucault sobre las sociedades disciplinarias. O sea, todo, y los exámenes, las pruebas, ¿no?, todo ese rigor de la sociedad disciplinaria que era fundamental para que funcionara, ¿no? Ahora estamos pensando a nivel la sociedad, las democracias occidentales, ¿no?, con el símbolo, ese inicio simbólico y en una medida real también, que histórico, ¿no?, que sería la Revolución Francesa en 1789, ¿no?, con esta idea de un pacto social firmado entre todos los ciudadanos, o sea, las personas, los seres humanos, como detentores de derechos humanos, todos iguales ante la ley, y que por lo tanto, de común acuerdo, todo esto es mítico, evidentemente, porque es todo un relato, una leyenda, digamos así, ¿no?, una manera de contar las cosas. Nos pusimos todos de acuerdo, firmamos un pacto, la Constitución, los códigos civiles y penales, el pacto social, y nos pusimos de acuerdo para crear un tipo de sociedad, que son las democracias liberales, representativas, calcadas en la propuesta de la Revolución Francesa, con idas y vueltas, evidentemente. En la misma Francia hubo varias idas y vueltas, imperio, segundo imperio, tercer imperio, quinta república, yo creo que están por la quinta república ahora, y con ensayos también mucho más radicales, como fue la Comuna de París y otras revoluciones que hubo en la tentativa de que no sea una democracia burguesa representativa, sino más radical, más igualitaria, pero el modelo que se generalizó es este de las sociedades burguesas, ¿no?, liberales, representativas, parlamentarias, etc. Bien, y el lema de estas sociedades es justamente libertad, igualdad y fraternidad, y allí que viene la cuestión de la hipocresía. Esto no es ninguna novedad, eso no fui yo la que se dio cuenta ayer, sino que eso está implícito hasta incluso como cuando se habla del ethos burgués, la moral burguesa es hipócrita por definición. El hecho de que esta sociedad sea fundada por una clase social privilegiada, o que pasó a ser la más privilegiada incluso después de la revolución, implica que habría diferencias de clase, por ejemplo, y incluso diferencias entre los países europeos y los del resto del mundo. La misma Francia, hay manchada la bandera francesa o estos símbolos de esta esfinge, ¿no?, de la libertad, igualdad, fraternidad, manchadas de sangre, porque tiene colonias hasta hoy, ¿no?, y hubo guerras sangrientas y, bueno, esclavitud y demás. Entonces, este bla, 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 ¿no?, de la libertad, igualdad, fraternidad, que siempre fue un poco hipócrita o bastante hipócrita, pero que cada vez eso queda más evidente, ¿no? Cada vez esa hipocresía está más en evidencia. Y podemos ver otros lados de la hipocresía, más domésticos, como estas imágenes que estoy mostrando ahora, que son imágenes más de mediados del siglo XX, mucho más también de la cultura norteamericana, relacionado con la sociedad de consumo, que hubo
ya a partir de la segunda mitad del siglo XX, con la publicidad, con la industria cultural, el cine, la televisión y todo este American way of life, o entonces, bueno, el capitalismo como modo de vida. Y esas imágenes de lo que llamó la familia tipo, ¿no? Que era una familia de cierto tipo, no la familia tipo universalizada, ¿no? O sea, una de las hipocresías de la sociedad moderna es esa, ¿no? La idea de que hay valores universales, ¿no? Para todo el mundo, cuando sabemos que no era exactamente así. Y estas imágenes de un tipo de familia muestran muy bien eso, ¿no? O sea, familias de clase media o alta que consumen, ¿no? Los electrodomésticos y los bienes de las que la sociedad de consumo ofrece, el capitalismo y demás. En general es una pareja heterosexual con sus hijos biológicos, viviendo de un modo que se considera burgués. Y muchas veces en los bastidores está, por ejemplo, una persona que hace las tareas domésticas y que evidentemente no es tan igual como la familia, que es dueña de la casa y demás. Y muchas veces esa figura es de otra raza, ¿no? O de otra etnia, etcétera, ¿no? O sea, ninguna novedad, pero son cuestiones que fueron cada vez más saliendo a la luz y quedando como aberrantes, ¿no? Cada vez más obvias que esto no es exactamente democrático. Y democrático, en el poder del pueblo, todos iguales y demás. En ese sentido, yo cito en mi libro un discurso de Malcolm X, esta figura importantísima de la lucha por los derechos civiles de Estados Unidos. En el año 64 en uno de sus discursos, dice muy enfáticamente eso: la democracia es hipócrita, pensando en las cuestiones raciales y demás, pero es uno de los vectores, ¿no? Un vector importantísimo. De hecho, él fue asesinado al año siguiente, pero mismo en esos años 60 podemos pensar en Mafalda, por ejemplo, ¿no? La historieta de Mafalda, que también es de los años 60, principios de los 70, particularmente en este chistecito de ella que va al diccionario y busca la definición de democracia y dice: gobierno en que el pueblo ejerce la soberanía. Y bueno, no para reírse porque le parece justamente una hipocresía. De hecho, bueno, que no es que es el pueblo, ¿no? El pueblo, que evidentemente son las élites que gobiernan, y bueno, más todavía en las dictaduras y demás. En fin, supongo que quedó claro a qué me refiero con hipocresía. Después, en todo caso, lo podemos debatir un poco más. Pero este suelo moral, ¿no? Que fue muy fértil a estos valores, creencias e instituciones hipócritas, ¿no? O revestidos con cierta hipocresía, y que cada vez es más difícil sostenerlos. No se sustenta, no se sostiene, ¿no? Por ejemplo, esta imagen es de 2007, es una foto tomada en la ciudad de São Paulo. No sé si llegan a verla, bastante famosa. Muestra el límite entre un barrio pobre y un barrio rico en São Paulo, pero podría ser en cualquier ciudad, sobre todo de América Latina y cada vez más del mundo en general, ¿no? Podemos pensar también en el muro entre México y Estados Unidos, o lo que pasa alrededor de Europa. Y bueno, en el interior de todas nuestras ciudades y nuestros países también, ¿no? O sea, esta separación entre cada vez más gente que tiene menos y cada vez menos gente que tiene mucho más, ¿no? Entonces, en el sentido, esta es otra imagen más actual, que es posible observarla en cualquiera de nuestras ciudades, y que justamente denota esta hipocresía que ya es tan aberrante que no se sostiene más como aglutinadora de una moralidad, ¿no? Tipo, bueno, esta persona, si consigue trabajo y se esfuerza, va a llegar a tener esa cama algún día, ¿no? Bueno, ese tipo de relatos ya no funcionan más. Y de hecho, acá hay unos recortes de noticias sobre cómo es cada vez más aberrante las diferencias, las desigualdades, en vez de disminuir en un horizonte utópico, como se creía cuando la idea de progreso o evolución estaban más activas o más fértiles. Eso cada vez más es obvio que no va a suceder, ¿no? Al contrario, lo que está pasando es que la concentración de la riqueza es cada vez más fuerte, ¿no? Cada vez más aberrante, y cada vez más gente queda afuera, ¿no? Excluida de esta propuesta de mundo, y el Estado no se ocupa, no tiene por lo menos los recursos, la fuerza o el apoyo para ocuparse de ofrecer una vida digna, en fin, servicios públicos y demás. Entonces, esto a lo que me refiero con la crisis de la idea de igualdad o su versión más neoliberal o más contemporánea de meritocracia está en cuestión y está cada vez más revelada su ineficacia. Lo mismo podríamos decir con otras instituciones, como la idea de justicia ciega, ¿no? Esta esfinge también de esta
de esta figura femenina, la justicia con una venda en los ojos porque es imparcial, supuestamente, ¿no? Y esta balanza que pesa a un lado y el otro y que ofrece derechos por igual a todos los ciudadanos, de legítima defensa, etcétera, etcétera. Todo esto también, esta institución siempre fue, estaba edificada sobre ese suelo hipócrita, por tanto se sabía que no funcionaba del todo bien, o sea, que quien tiene más dinero tiene más chances de salir bien parado de un juicio, por ejemplo, o que hay toda una serie de tejes y manejes, ¿no? O de cuestiones de bastidores que hacen que la justicia no funcione, o que era muy lenta, o maneras de patear para adelante y hacer que las cosas salgan de determinada manera y no de otra, en vez de este rigor que supuestamente tendría la justicia ciega. Eh, Ahora, en la sociedad contemporánea, cada vez más tenemos esta posibilidad de, por ejemplo, denunciar por Internet, por las redes sociales, como algo mucho más eficaz, pero al mismo tiempo también mucho más problemático en el sentido de que no hay, por ejemplo, derechos conquistados a lo largo de los últimos siglos como la legítima defensa o que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Entonces se destruyen reputaciones, cancelamientos, linchamientos, todo eso va, o bullying incluso, en el mismo paquete de esta justicia que evidentemente no es más, no merece más ese nombre, ¿no? O sea, esto ya no es más hipocresía, sino probablemente está creciendo en este otro suelo moral al que yo llamo fértil a los cinismos. Entonces puede eso, ¿no? Pasar todas estas cosas que, estos fenómenos muy contemporáneos que llamamos en términos generales bullying. Entonces, bueno, es esa implosión del suelo moral, que es el tema de mi libro, se refiere a que todas estas instituciones, estos relatos, estos mitos del pacto social, de la democracia, todo eso deja de funcionar, deja de aglutinar, deja de tener sentido para muchos grupos crecientes de personas. Creo que una manera muy gráfica de observar esto es lo que sucede con las estatuas, con ciertas estatuas bien simbólicas de la fundación, sobre todo de la sociedad moderna, de estos héroes, próceres, en fin, que héroes de la patria, ¿no? Que tienen un pasado oscuro, como, en fin, en el caso de Argentina, lo que pasó con la estatua de Colón o con la estatua de Roca, que una parte de la sociedad considera que no tiene ningún sentido, al contrario, es hiriente homenajear a estas personas, y otras que consideran que hay que seguir homenajeándolas. Entonces, todo esto de la polarización, ¿qué se hace, ¿no? con los pedestales que quedaron vacíos? Porque fueron, en fin, sucedieron estos movimientos sociales, a veces más violentos, o otras veces comandados incluso desde ciertos gobiernos. Entonces hay todo un dilema de qué se hace con eso, si se vuelve a poner la figura que estaba en el lugar, o si se pone otra cosa, se pone otra figura, o si se pone una placa diciendo aquí hubo una vez esta estatua, o si se lleva todo por un museo, o si se hace algo artístico, en fin. Entonces no se sabe qué hacer con eso, y esto creo que es símbolo, es simbólico, es indicio, es sintomático de esa crisis de la moralidad contemporánea. No se sabe, no hay acuerdo. Incluso uno mismo no sabe, o yo por lo menos no sé exactamente qué es lo que habría que hacer. Es difícil tener una posición sobre muchas de las cuestiones contemporáneas, no saber exactamente qué es lo que hay que hacer. Por más que en las redes sociales se insista con gente que sabe todo, ¿no? Que tiene certeza sobre todo. Pero esto también sería indicio de que la democracia está bajo amenaza en todo el mundo, como dice esta nota de 2022 del New York Times, el diario de Nueva York. Y lo curioso fue que en la lista de países cuya democracia estaba amenazada en 2022 no estaban solamente algunos países africanos o latinoamericanos, como suele suceder, ¿no? Como estamos acostumbrados, sino que la lista estaba encabezada por Estados Unidos, Francia, Alemania, etcétera, ¿no? O sea, países centrales y que son icónicos de esta manera de vivir, que es que el suelo moral hipócrita posibilitó. Entonces, bueno, si vemos, una vez estaba mirando un stands de libros en un evento, y me llamó la atención que la mayoría de los libros eran sobre las crisis de la democracia, el fin de la democracia, cómo mueren las democracias, y al mismo tiempo también varios libros sobre el yo, como el yo soberano, y mismo mi libro, Yo me lo merezco, tiene ese yo en el mismo título, o La intimidad como espectáculo también, que tenía esa prominencia del yo, problematizaba esa cuestión del yo.
Y en principio, bueno, parece que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero probablemente sí, ¿no? Esa, por lo menos en mi perspectiva, sí, son fenómenos que están relacionados uno con el otro. Este énfasis en el yo, esta preeminencia del yo, de ese yo quiero, esa legitimidad del yo quiero, por lo tanto, debería poder, porque me lo merezco, porque soy yo, tiene implicaciones en esta crisis de la democracia, porque justamente inhibe, ¿no? O hace esta implosión de la posibilidad de llegar a acuerdos, ¿no? De dialogar con los demás y de la deliberación democrática y de la hegemonía, de cierta homogeneidad entre moral y ley, como antes solía ocurrir. Entonces hay una especie de movimiento centrífugo, digamos así, ¿no? De estos muchos yos que cada uno supuestamente tiene legítimamente el derecho de ser, hacer lo que quiera, incluso no obedecer a la ley. Y por otro lado, esta sociedad que va quedando cada vez más anticuada, perdiendo legitimidad, entre otros motivos, por estar basada en una moralidad hipócrita que promovía el bien común, ¿no? Y usted debe, todos somos iguales y que deberíamos, por lo tanto, adaptarnos a una sociedad que pide de nosotros que nos sacrifiquemos por todos. Entonces, están relacionados los dos movimientos. Y un ejemplo que yo suelo citar de esta, hay millones de otros, pero me parece que fue muy sintomático cuando Trump perdió las elecciones en 2020 y no quiso dejar de ser presidente, ¿no? Entonces, básicamente lo que él, a pesar de que dio varios argumentos de que había habido fraude y demás, el argumento que podríamos traducirlo a partir de esta perspectiva, es que no quería haber perdido. Yo no quiero haber perdido, por lo tanto, no debería haber perdido, por lo tanto, no me merezco haber perdido, por lo tanto, no perdí, ¿no? O sea, es un tipo de razonamiento que evidentemente es muy distante del razonamiento de la era moderna, de la lógica moderna, porque la lógica moderna diría, bueno, lamentablemente, por más que vos no quieras, perdiste. Y hay una serie de leyes, en fin, y una serie de rituales, entonces tenés que irte, ¿no? O sea, ni siquiera hacía falta explicar todo eso, porque eso estaba implícito, evidentemente, ¿no? Cuando funcionaba toda esa otra articulación, ¿no? Del régimen moderno. Pero cada vez más este yo quiero está en primer plano y por lo tanto deja de tener sentido ese usted debe, ¿no? Ese usted debe, ¿por qué? Si yo no quiero, ¿no? O sea, empieza a tener cada vez más resonancia legítima ese argumento. Y esto para que vean que viene de lejos, que se fue gestando de a poco. Hay un libro de Donald Trump que se lo está comentando mucho últimamente, ¿no? Con todo lo que está pasando en la segunda presidencia de Donald Trump, que comenzó hace poco, pero que ya logró muchos avances en el sentido de este cinismo contemporáneo. Hay un libro que él escribió en 1987 que se llama El arte de la negociación, o algo así, el arte de los negocios, el arte de los acuerdos. Entonces, esto hace unos años, Trump resumía su apreciación de qué es un buen negocio de esta manera. Oyes a mucha gente decir que un gran acuerdo es cuando ambos lados salen ganando, ¿no? Esta sería la hipocresía, ¿no? De la era moderna. Todos tenemos que hacer un acuerdo que sea bueno para todos, como la diplomacia, la cordialidad, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a conversar y vamos a hacer algo en el cual, ¿no? Que estén negociando y que estemos todos de acuerdo. Eso es pura mierda. Hasta se lo escucha diciéndolo, ¿no? Es shit. En un gran acuerdo, tú ganas, o sea, yo gano, no el otro. Hay que aplastar al oponente y te llevas al mejor para ti. O sea, él escribió este libro de autoayuda, digamos así, ¿no? Énfasis en auto, mostrándose él como modelo, ¿no? De lo que está bien, digamos, o de lo que hay que hacer, lo que habría que hacer si fueras piola, ¿no? Que es esto de que, bueno, lo que hay que hacer es tratar de siempre ganar, no importan las condiciones, no importa quién sea el otro. Y esto es en el 87, ¿no? No por casualidad se transformó en una figura prominente de Estados Unidos y del mundo, hasta ser 2 veces presidente, ¿no? Del país más poderoso del mundo. Entonces ahí están varias cosas, ¿no? El yo quiero, el mercado, pensemos que Trump es un hombre de negocios, un mercado inmobiliario, un millonario, y al mismo tiempo también muy mediático, con los reality shows. La frase más famosa de él era en este reality show del aprendiz, era estás despedido, no hay especie de goce ahí, ¿no? De destruir al otro, y compartiéndolo con las grandes audiencias del mundo. Entonces, ahí no sé si está quedando cada vez más claro a qué me refiero con cinismo, ¿no? El cinismo es básicamente un no ser hipócrita a la manera moderna, por lo menos. Entonces, con esta implosión del suelo moral moderno, toda la propuesta de ese mundo se desvanece, ¿no? O pierde fuerza. Por lo tanto, esa homologación entre moral y ley cada vez es más difícil
estar de acuerdo moralmente, ¿no? Haber acuerdos morales o consensos sobre lo que está bien y lo que está mal. Pensemos en la polarización, pero no solamente, no son solo dos polos opuestos, sino que hay varias moralidades conviviendo, digamos así, mal conviviendo, matándose entre sí, y por lo tanto la ley imposible, ¿no? Sintetizar eso y hacer leyes que dejen contentos a todo el mundo. Entonces, todo esto ya no funciona más, ¿no? O sea, la misma estructura, la misma base que articulaba todas las instituciones, que hacía que funcionaran, pierde fuerza y deja de funcionar, ¿no? Entonces a eso me refiero con esa transformación del suelo moral. O sea, ese usted debe ya no ejerce la fuerza que solía ejercer. Tipo, ¿por qué tengo que ir al colegio si no me gusta? ¿Por qué hay que hacerlo? ¿Por qué tengo que dejar de presidente si no quiero? Porque es así. Eso ya no funciona más. Ese argumento no sirve más, no funciona. Y la culpa también perdió fuerza como el principal mecanismo de control individual y colectivo, ¿no? Entonces cada vez más ganan fuerza estos otros lemas. Vos podés, yo quiero, yo lo merezco. Y por lo tanto la represión ya no es tan eficaz y cada vez más es el estímulo lo que está en juego, ¿no? Lo que articula las maneras de relacionarnos con los demás, en fin, de imaginar horizontes de realización, ¿no? Hay un estímulo a ¿por qué no? Si yo quiero, ¿por qué no puedo hacerlo? El otro no me va a frenar, ¿no? Imagínate, el otro, dependiendo de quién fuera, quién sea el otro, incluso ni siquiera merece existir, ¿no? Entonces, el subtítulo del libro, además de Yo me lo merezco, quizás supongo que va quedando cada vez más claro, es este tránsito, esta transición de la vieja hipocresía a los nuevos cinismos. Y como les decía antes, entre las muchas definiciones, ¿no? de cínico, que evidentemente es muy complejo, porque hay toda una tradición filosófica del cinismo y demás, pero lo que yo rescato aquí es un contraste con el hipócrita, en el sentido de que cínico es aquel que dice, que tiene el supuesto coraje de decir la verdad o cierta verdad, o sea, aquel que no es hipócrita. Entonces estas figuras, como ¿por qué me sirven tanto Trump o Bolsonaro, Milei, o sea, estos políticos que surgieron como un fenómeno muy reciente y muy avasallador, ¿no? Con tanto éxito, movilizando multitudes y llegando a cargos importantísimos en los diversos países y a nivel mundial? Me sirven como ejemplos porque ellos parece que entendieron muy bien esta lógica. De hecho, Trump escribió sobre esto en el año 87, ¿no? Entonces viene imponiendo esa moralidad o entendiéndola mejor que quizás el resto de la población, y también por no tener un apego a los valores modernos que aún siendo hipócritas tenían su sentido: igualdad, libertad, fraternidad y demás. Entonces, como no tienen ningún compromiso con esos valores, también están totalmente afinados con los valores de mercado y demás, el yo lo merezco, ese narcisismo, ese yo hipertrofiado. Entonces parece como que se echaron el piso, sacaron la alfombra, ¿no? En la cual se barría abajo, ¿no? De las hipocresías, y se instalaron su moralidad de una forma muy abrupta. Entonces sirve mucho como ejemplos, sobre todo en contraste con, por ejemplo, los líderes o estadistas del siglo XIX y XX, que no solo estéticamente eran completamente distintos, ¿no? Tienen más cara de estatua que de meme, ¿no? Como los más contemporáneos, y eran compatibles con tecnologías analógicas, incluso de escritura, piensen en los discursos y demás, y los memes o los insultos, los eslogans o los tweets, que son el lenguaje característico de estos líderes, sobre todo de ultraderecha, pero como les decía, no se restringe a ellos, ¿no? Sino que estamos todos en este nuevo suelo moral. Por lo menos esa es mi hipótesis, ¿no? Estamos en esta sociedad contemporánea compartiendo este nuevo suelo moral, ¿no? Entonces, supongo que estoy ya casi llegando a mi límite de tiempo, no sé, o tengo unos minutitos más porque empezamos más tarde, ¿no? Voy acelerando Sí, de todos modos. no, no hay Eh, problema. Termina, Voy termina. La acelerando. idea que vamos bien. Ya estoy casi terminando igual, pero hay algunos conceptos que me parece que estarían buenos para alimentar el debate. Estos personajes, entre otras cosas, además de esta moralidad claramente sintonizada con la post-hipocresía, ellos también entendieron muy bien, son especialmente compatibles con las tecnologías digitales, ¿no? Cuando en la primera presidencia de Trump, por ejemplo, llamaba la atención que gobernaba por Twitter, se decía incluso que era adicto a Twitter. Bolsonaro también, cuando sufrió el atentado no sé si se acuerdan de eso, durante las elecciones, que
que lo llevaron a la presidencia, sufrió un atentado con faca, un cuchillo, Sí, y estuvo internado, en fin, y se recluyó en el hospital, y todo eso también terminó apalancando, digamos así, su campaña, porque justamente era por internet, era por celulares, por WhatsApp, algo muy novedoso en su momento, y ese meme, por ejemplo, no sé, eso que está bien ahí, circulaba por WhatsApp en su momento y le decía, esta es la base parlamentaria de Bolsonaro, o sea, cada uno de nosotros, ¿no? Cada uno de los votantes con la camisa se apropió también de la camiseta de fútbol, ¿no? Y todos esos afectos, esa emotividad, toda esa moralidad, ¿no? De un supuesto bien contra un mal y cierto fanatismo, así, bueno, aparte, usando muy bien estas tecnologías digitales. Entonces, aquí que vienen estos dos ejes, ¿no? De transformaciones de los modos de vivir que van más allá de lo que trabajé en los libros anteriores, definiciones de lo verdadero y lo falso y transformaciones del suelo moral en el sentido, sobre todo ese último eje, ¿no? De aquel que no es hipócrita. O sea, que dice, que tiene el coraje de decir ciertas verdades o que ellos entienden como verdades, ¿no? O que cierto grupo de la sociedad que antes eran impronunciables, porque la hipocresía, ¿no? Con toda esa diplomacia, cordialidad, urbanidad, decoro, formalidad, civismo y civilización, no permitía decir. Entonces, eso se fue al principio de modo muy disruptivo, pero cada vez nos acostumbramos más a eso, ciertas cuestiones que eran impronunciables en el espacio público, por ejemplo, racismo explícito, homofobia, o esas, por ejemplo, esas campañas de Bolsonaro que dice hablando abiertamente, vamos a flexibilizar el porte de armas, todos los ciudadanos de bien van a tener derecho a tener armas porque no confiamos en las instituciones y tenemos que defendernos de los malos, cada uno con sus fusiles y demás, o los derechos humanos son el estiércol de los vagos. Por ejemplo, me pareció interesante diálogo, es una nota que salió ahora en 2025 en Argentina, dice, los derechos humanos no son un curro, dice un sociólogo. O sea, tuvo que, ¿no? Poner en ese lenguaje post-hipócrita la idea de que son un curro, ¿no? Como dirían eso desde la ultraderecha, esa crítica, ¿no? a las élites intelectualizadas de la sociedad moderna y esa necesidad de defender que por más que hubiera una hipocresía y demás, y un montón de cuestiones que podrían criticarse y que creo que tienen que criticarse, aún así eso no significa que los derechos humanos tengan que tirarse a la basura porque están mezclados con todo ese suelo moral hipócrita, ¿no? Y es algo bastante obvio, pero que parece como que se necesita explicitar y con este otro lenguaje, ¿no? Con un lenguaje post-hipócrita. Y los ejemplos son innumerables, ¿no? Acá hay un ejemplo más local, famosísimo, ¿no? De cuando Milei dijo durante la campaña, o un poco antes incluso, no sé, que la justicia social era un robo, porque los impuestos, no sacarle dinero a los ricos para darle a los pobres, es algo inmoral desde este punto de vista, ¿no? De la moral cínica, o sea, que hay el que está comandando un Estado nacional con toda la máquina del Estado y todo el dinero del Estado, dice que el desprecio por el Estado es infinito. Entonces, bueno, toda esta cuestión es que en muchos otros ejemplos, millones, ¿no? Pues todos los días hay ejemplos, ¿no? Este es un caso más doméstico de Bolsonaro estaba en las redes sociales cuando era presidente, que lo hacía todo el tiempo, como Milei y como Trump, están todo el tiempo en las redes sociales. Eh, Retuiteó un mensaje de un seguidor que decía que Macron, el presidente de Francia, estaba enojado con él o no lo bancaba, no lo quería, no gustaba de él, no porque estaba quemando en la Amazonia, sino porque su esposa era más fea que la de Bolsonaro. Y él entonces le responde riéndose, ja, 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 tenés razón. Y ahí, bueno, estaba viajando a Francia al día siguiente, algo así, entonces el presidente de Francia tuvo que manifestarse sobre eso, ¿no? En fin, toda una cuestión ahí poshipócrita. Este otro ejemplo es de la esposa de Trump, la primera dama de Estados Unidos, en el primer gobierno de Trump. Trump había decretado que, no sé si se acuerdan, la separación de los niños de sus padres de inmigrantes, que los chicos quedaron por un lado y los padres por otro, entonces habían como campos de concentración donde estaban los chicos hijos de inmigrantes separados de sus padres, y entonces la primera dama fue a visitar este centro de detención o como se llame, como suelen hacer las primeras damas, ¿no? Van a visitar los hospitales, los chicos pobres y demás. Pero en este caso es una primera dama de otra índole, ¿no? Entonces, cuando salió, se puso esa campera que dice, básicamente, me importa un carajo, ¿y a vos?
Entonces está siendo cínica o hipócrita, ¿no? Está yendo ahí no como haría una primera dama tradicional, que sacaría fotos con los chicos, le daría besos, le regalaría un juguetito y demás, sino que ella dice, en realidad me importa un carajo y ahora voy a seguir con mi peluquero o lo que sea. Y eso resuena, ¿no? En cierto público que se lo festeja, circula por las redes sociales, es un mensaje justamente a toda esa gente, por más que uno se escandalice, que el que está del lado de acá, mucha gente lo apoya, ¿no? Entonces es ese decir la verdad o cierta verdad, que es complejísimo, ¿no? Y a esto quería llegar como último tópico probablemente de lo que quiero comentarles. Eh, ellos enfatizan esta cuestión de la verdad, ¿no? Incluso cuando Trump fue finalmente expulsado de la Casa Blanca en 2020 porque le cortaron las redes sociales, Twitter y demás, él creó una nueva red suya, que es su favorita hasta hoy, que se llama Verdad, ¿no? Truth. Y ahí, bueno, toda la gente que está ahí sabe la verdad, ¿no? Está, y cuando en vez de retuitar se reverdadera, ¿no? O sea, algo que está ahí es la verdad. Es la verdad por decreto, digamos, ¿no? O sea, es la verdad porque es mi verdad, la de él. Y Bolsonaro también, con otro estilo más bíblico, así, ¿no? Conocerás la verdad y la verdad te libertará. Y lo curioso es que esta gente, o sea, la definición de lo verdadero y lo falso, está muy en cuestión, es muy distinta de la que solíamos tener antes. No solamente la definición, que es verdad, que es mentira, sino también los criterios que usábamos para definir qué es verdad y qué es mentira. De allí que esta cuestión de la verdad es sumamente problemática, porque estas personas lo que hacen es mentir de una forma inusitada, ¿no? O sea, mentir en el espacio público de modos inéditos. Estas, por ejemplo, en 2020, titulares de diarios que dicen que Trump ya dio 20.000 declaraciones falsas, o sea, alguien se ocupó de contarlas, ¿no? Ahora ya la cuenta se ha perdido. O sea, mienten abiertamente, ¿no? No como se solía hacer en el mundo hipócrita, que se mentía a medias o tratando de que no se descubriera que es mentira y demás, ¿no? Como mucho más amarrado, ¿no? Mucho más difícil las mentiras abiertas. Solo para actualizar, esto es de esa semana, de semana pasada, que cuando Trump se reunió con el presidente de África, de Sudáfrica, para hacerle bullying, ¿no? Que es prácticamente lo que hace en general, mostró una serie de noticias falsas, o sea, de mentiras, ¿no? Públicamente, ¿no? Para acusarlo de que habría un genocidio, que estaría habiendo un genocidio blanco en Sudáfrica. Y el presidente dice, bueno, esto viejo, esta es mentira, o sea, no solamente mentira que hay un genocidio blanco, sino que esas cosas que está mostrando como prueba es mentira, o sea, son noticias de otros países, o sea, es mentira. Pero no importa, ¿no? Esa es lo que estamos tratando de procesar, ¿no? ¿Qué es lo que se conoce como posverdad? ¿No? Esta palabrita que fue necesario inventar para darle nombre a eso. No es exactamente mentira, es posverdad. ¿Qué significa esto? Bueno, en la era moderna teníamos muchas dicotomías, ¿no? Verdad, mentira, realidad, ficción, así como vida, muerte, feminismo masculino, espera, privado y público. Muchas dicotomías, probablemente maniqueístas, ¿no? No era solamente una cosa o la otra, hay muchas zonas grises, hay muchas críticas y transgresiones, pero había como consensos de que una cosa era verdad, otra era mentira, y era posible probar eso a partir de una serie de criterios, ¿no? Por ejemplo, las evidencias científicas, la objetividad periodística, las pruebas, ¿no? Los hechos factuales y demás. Todo eso viene estallando, ¿no? O sea, en la sociedad moderna todo eso se mantenía, aunque un poco con alfileres, pero hipócritamente funcionaba. Eh, los líderes de la era moderna, estadistas, no es que fueran ningunos santos ni nada de eso, pero se apoyaban en ese suelo hipócrita y les funcionaba. Pero al desarticularse toda la dinámica que hacía que eso funcionara, todo eso estalla también. Entonces, realidad y ficción, verdad y mentira son mucho más ambiguas. Por ejemplo, podemos pensar lo que pasa con el género documental en el cine, ¿no? O en el audiovisual, que antes era muy claramente separado de ficción, aunque hubiera zonas grises y había toda una epistemología, los especialistas sabían que no era tan así, que era un poco ficticio también, pero ahora cada vez más hay docuficción, reality shows, ¿no? Toda una serie de géneros intermedios, géneros ambiguos, la vida instagramiable, o instagramiada, que no es exactamente mentira, pero que es un poco ficcionalizada, todos géneros nuevos, las fake news, con la inteligencia artificial y los deepfakes esto se incrementa enormemente. Pero las burbujas de Internet, las cámaras de eco, son el ecosistema en que eso funciona, en que eso sucede. O sea, uno puede no
no leer más los diarios, por ejemplo, los diarios nacionales, tipo La Nación, El Mundo, El Planeta, La Realidad, La Razón, ¿no? Que tenían estos nombres asociados a una realidad social compartida, y cada uno lee distintas noticias o, en fin, o grupos de WhatsApp en los cuales circulan las noticias a las cuales yo adhiero o mi grupo adhiere. Y es que pueden ser sumamente contradictorias entre sí, ¿no? Desde uno que la Tierra es plana, otro que la Tierra es redonda, y conviven entre sí, ¿no? Como realidades alternativas. Los deepfakes, ¿no? O sea, recientemente hubo en Argentina unos de Macri, ¿no? O sea, que eso cada vez va a haber más videos falsos, ¿no? Videos que muestran a alguien hablando y que no es esa persona que está hablando. El- la pornografía está lleno de eso, ¿no? Le ponen la cara de una persona a un video porno y parece de verdad. Estas imágenes que cuando aparecieron la inteligencia artificial medio que sorprendieron a todo el mundo, son todas falsas, ¿no? Pero no se sabe, ¿no? En principio no está tan claro que sean falsas. Más recientemente, ahora con esto del Papa y Trump siempre presentes, le preguntaron a Trump, cuando estaba el cónclave en curso, por quién él le parecería que tendría que ser el Papa, y él respondió yo, como que responde a todo. Y después la Casa Blanca hizo circular esa imagen de realidad artificial, de inteligencia artificial, y él la retuiteó o la reverdadeó. Le pareció buenísima. Y Milei hizo algo parecido, porque como se llama León, el Papa, allá de Estados Unidos, también en la cuenta oficial, o sea, cuenta oficial del Estado, digamos así, ¿no? Hay estas imágenes y un ejemplo bastante más eh, terrible, me parece que fue este del video, no sé si llegaron a saberlo, porque hay tanta noticia. Trump tiene esta propuesta de que va a hacer una especie de Cancún en Gaza, ¿no? Un emprendimiento inmobiliario, resort para vacaciones. Y alguien hizo un video, medio que en chiste, burlándose de esta propuesta, con una estatua de Trump de oro y Netanyahu y Trump ahí tomando daiquiris en la playa de Gaza. Y llegó a Trump le encantó y la retuiteó. Bueno, al día siguiente todos los diarios, Trump retuitea un video sobre, en fin, de nuevo, ¿no? O sea, no es hipócrita. Si algo puede decirse es que no es hipócrita. ¿Por qué él dijo que él va a hacer esto? Lo viene diciendo desde, por lo menos desde 1987. O sea, no engañó a nadie en principio, o no engañó a sus electores. Es eso. No voy a ser hipócrita, no voy a decir que lo que quiero es que en Gaza todos se pongan de acuerdo, que haya estados para todo el mundo, que todos somos iguales, que todos tenemos los mismos derechos, sino lo que quiero es ganar dinero con esto. Básicamente, no va por ahí. En fin, no quiero extenderme más, creo que se entendió, básicamente es eso. Quizás esta cuestión de la definición de posverdad, que es confusa, ¿no? La definición la oficial es esta que están viendo acá, que no se basa en los hechos, sino en las emociones, pero yo creo que este meme lo define muy bien, ¿no? O sea, en vez de pienso, luego existo, o sea, hago todo un trabajo racional para entender qué es la realidad, ¿no? Y tratar de ponerme de acuerdo con los demás de una realidad objetiva, como René Descartes, fundador de la filosofía moderna, sino que este personaje contemporáneo dice, creo, luego estoy en lo cierto. Creo, por lo tanto, es verdad. Si yo lo creo, entonces es cierto. O sea, ese yo es el criterio. ¿No? Porque yo quiero, entonces es verdad. O sea que es una lógica, si podemos llamarlo así, completamente distinta a la lógica moderna, ¿no? Pero que tiene sentido si lo observamos a partir de esta transformación que venimos atravesando, ¿no? Acá hay otro chistecito que va en esa dirección, ¿no? La persona dice, pero ¿cómo va a ser falsa si dice justo lo que yo pienso? ¿No? De nuevo, yo pienso, ¿no? Yo me lo merezco, yo me merezco que sea cierto, ¿no? Yo me merezco que sea así. De nuevo, entonces, esta cuestión de que la democracia está en crisis no es por casualidad. El tema de la prensa, ¿no? Como dejada de lado, que es esa cosa, esa institución vetusta ligada a a la democracia, con todas sus hipocresías. Los diarios, los medios de comunicación tradicionales que están en crisis desde donde se los vea, pero que siguen sosteniendo esta idea de que habría una realidad social compartida, y estos líderes son muy eficaces en decir, bueno, todo esto miente, todo esto es hipócrita. Pero al mismo tiempo la prensa era el cuarto poder, ¿no? Un pilar de la democracia como el poder legislativo, el ejecutivo que está en alza y el judiciario que también está en la misma crisis, ¿no? Que el cuarto poder. En fin, con esto creo que terminamos, solo que bueno, las guerras culturales, que ya saben más o menos de qué se trata, forman parte del arsenal.
Y la crisis de la democracia es esto que estamos viviendo, visto por lo menos de este punto de vista, con la perspectiva de un suelo moral que al ensalzar al yo y al ponerlo en primer lugar, tiene esa fuerza centrífuga, dispersiva, atomizante, polarizante, distinta a la fuerza centrípeta, represora, ¿no? y limitadora que solía funcionar en la era moderna. Con esto salgo y espero que tengamos un tiempito para el debate. Sí, bueno, gracias, Paula. La verdad que todo un esfuerzo pensar la época mientras estamos viviendo, ¿no? Mientras está sucediendo, sí, vamos siguiendo tu recorrido y le vamos agregando cositas, así que muy interesante. Yo abriría preguntas, a ver, porque eh, ¿alguien quiere decir algo? Abran los micrófonos porque están todos silenciados. El que quiera hablar, Sí, Mirna. la verdad que no, miles de preguntas, pero no sé si es una pregunta o un comentario. Eh, Ayer, en una marcha de jubilados, eh, hubo un nuevo periodista agredido. Esa es mi verdad, ¿no? No, un fotógrafo, perdón. Un fotógrafo que ya estaba señalado de alguna manera, de un diario bastante señalado que es Tiempo Argentino. Después hay un tuit de una diputada, creo que es, o sí, sí, creo que es diputada, Lilia Lemoine, que dice que el fotógrafo se puso a propósito frente a los gases lacrimógenos para quedarse como víctima, más o menos dice eso, ¿no? No sé, lo que a mí me hace pregunta es la falta de sensibilidad con la crueldad, digamos, ¿no? Porque ahí hay como eso que pasa a mí no me puede pasar, como que hay un corrimiento, ¿no? Todo el tiempo. No sé, como yo no soy negro, no me van a maltratar, como no soy judío, no me van a maltratar, digamos, ¿no? Algo de eso también, eh, que me parece que también tiene que ver con la pura creencia, digamos, ¿no? No sé, creo que es un comentario, pero me apareció lo de la crueldad que no lo puedo dejar a un lado. Mm, sí. ¿Querés escuchar otras preguntas, Paula, y después contestar un poco? Como quieras, si hay más preguntas o si no, si van Sí, haciéndose. Ah, bueno, dale. sí. A ver, Verónica. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, un Bien. gusto, Paula, un gusto. He leído algunos libros tuyos. Yo vengo del palo de la educación, soy docente y me gustaría no sé, que nos cuentes un poquito cómo ves vos a esta escuela, ¿no? Una escuela moderna, que fue creada y pensada justamente para trabajar todo lo que es la mirada desde la modernidad y hoy nos encontramos con todas estas situaciones que la verdad es que vos marcaste, que fuiste comentando y uno se siente absolutamente conmovido y bueno, ¿no? Desde esta mirada, desde como docente de y entonces, ¿qué hacemos? Porque todo lo que enseñamos, todo lo que esas futuras generaciones que nosotros queremos formar, eh, esto ya no va ya no da más, o sea, no la sensación de, ¿y ahora cómo me ubico? Porque yo no quiero enseñar todo esto que vos estás diciendo que sucede. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos posicionamos frente a esta situación desde la escuela? Esa sería puntualmente mi pregunta. Bueno, gracias, Verónica. ¿Y Silvina? Espera que está sin audio, ¿eh?
perdón. En mí se combinan la terapeuta y la educadora. Yo dirijo una escuela secundaria y veo claramente esta cuestión de la dispersión, de la fuerza dispersante que tiene el cinismo. Y mi pregunta va más hacia dónde nos dirigimos. ¿Qué viene después de esto? ¿Cuál sería la intención? ¿No? Si pensamos en términos de fuerzas, ¿no? Venimos de una fuerza más centrípeta, más represiva, ahora dispersante, y ¿hacia dónde vamos? Digamos, ¿no? Como si pudiéramos pensar en términos de fuerzas, ¿no? Eso. Bueno, Yo podría también hacer una... Mónica, sí, Sí, dale. Y después le damos lugar a Paula porque se nos va a ir el tiempo. Dale. bien. La verdad que, Paula, me siento como todas, supongo, acá muy alineadas con todo lo que planteaste. Te lo agradezco muchísimo porque realmente estos libros, La intimidad como espectáculo, El hombre posorgánico, El malestar de lo ilimitado, que es lo que leí hasta ahora, me encantó, realmente me encantó, lo trato de incorporar a mis clases. Pero mi pregunta es esta. Si bien yo me siento, como te digo, muy alineada con tu manera de pensar y de ver, eh, pienso también dónde está el enganche, ¿verdad? Para que estos personajes tan nefastos tengan tantos seguidores, digamos, ¿no? En esto que vos decís que si tengo suficientes seguidores, mi verdad es verdad, ¿no? Eh, ¿cuán- Me pregunto y hago ese esfuerzo también por no entrar en esta división de buenos y malos, ¿no? ¿Qué de esto que dicen estos personajes hace sentido, ¿verdad? En algunas personas que uno conoce como buena gente, digamos, y gente pensante, gente inteligente, que sin embargo, ¿verdad? Se embandera en estas verdades y bueno, capaz que nos pasa a nosotros, lo mismo a nosotros, ¿no? Y bueno, y yo en este esfuerzo de entender, ¿verdad? ¿Dónde está el enganche? ¿No? ¿Dónde sí prende esto que uno lo mira de lejos y dice, este es un loco de miércoles, ¿no? O sea, no hay manera de que esto pueda hacer eco, ¿me explico? Y sin embargo, sí. Entonces ahí me pregunto, ¿qué cosas hay del otro lado, de la orilla, que hacen sentido a estos que de alguna manera se sienten arrastrados o son, digamos, conquistados por estos personajes tan nefastos, ¿no? No sé si soy clara en la pregunta. Sí, se entendió. No sé, Marta, ¿querés hacer lo Un minuto, última, sencillamente, sí, Paula, es un sí, segundo. sí, dale. Paula, el planteo que me encanta, pero me trajo a Bifo, a Berardi, cuando habla después, de pronto, de la deserción, ¿no? La deserción como respuesta, como rasgo social, y lo vimos en nuestro país con los resultados electorales, ¿no? Cada vez más hay gente que no vota, que no va a votar, ¿no? Entonces, no sé cómo, yo no busco, digamos, la respuesta, sino sencillamente el piso que pisamos. Esto, sencillamente, tu planteo me trajo a Bifo. Gracias, Paula, realmente. Bueno, ahí está, Paula. Sí. Sí, bueno, muchas gracias por los comentarios y por la sintonía y en tratar de pensar juntas. ¿Sí? Eh, Anoté algunas cuestiones, así, claro que no tengo mucha respuesta, pero quizás algunas líneas, ¿no? O sea, para seguir pensando. Primero Mirna, que destacó el tema de la crueldad, ¿no? A partir de esta cuestión de las agresiones, no son solamente agresiones físicas, que incluso, ¿no? Como la del fotógrafo, sino todo el tiempo está esta cuestión de la agresión, ¿no? La agresividad, esta figura del troll. De hecho, estos personajes son trolls, ¿no? Son trolls que se transformaron en presidentes, ¿no? No a pesar de ser trolls, sino porque son trolls, ¿no? Y haters.
Es eso lo que atrae, ¿no? Cuando la pregunta es ¿qué es lo que engancha? Bueno, yo creo que una de las cosas que engancha por lo menos al núcleo duro, ¿no? Que no es la mitad de la población, no son todos los que los votan, pero sí un grupo considerable, quizás el grupo más fanatizado, ¿no? Y quizás no, seguramente. Entonces hay algo ahí del orden de la crueldad, estoy de acuerdo, se activa, no por casualidad se habla tanto del odio, ¿no? Del hate, que podríamos decir que es un poco lo contrario de la solidaridad, ¿no? O sea, es que suena más anticuado todavía que igualdad, fraternidad, esta idea de la solidaridad que marcó el mundo moderno, por más hipócrita que fuera, ¿no? A partir de justamente las resistencias, los sindicatos, ¿no? Toda la lucha obrera, las luchas civiles, ¿no? De las minorías, había esta cuestión de la solidaridad, ¿no? La Que quizás empatía, ¿no? La empatía. la empatía es una versión contemporánea un poco más neoliberal, un poco más compleja, ¿no? Pero si pensamos en vocabulario anticuado, ¿no? La solidaridad, que incluso estaba atravesada por cuestiones de clase, era heredera a su vez ¿cómo es? De la compasión religiosa, ¿no? Porque si pensamos en la ética protestante como parte de ese suelo moral hipócrita, heredero de la moral judeocristiana, entonces la compasión, la piedad, ¿no? Del orden religioso, pero la solidaridad sería su versión laica, o sea, un valor moderno que tiene que ver con esto de que el otro es importante, ¿no? El otro es tan importante como yo y quizás más que yo, lo cual hoy en día es impensable, sobre todo para estas figuras, ¿no? Algo que sea más importante que yo. Entonces, hay algo ahí que me parece que la crueldad tiene que ver con este énfasis en yo, soy cruel con los otros porque yo estoy frustrado, porque yo estoy herido, porque yo estoy con bronca, entonces me permito ser cruel con los otros, que es la manera que tengo de gozar prácticamente. Eso es con ustedes que son especialistas en el psiquismo, pero creo que socialmente se ve un poco eso, ¿no? A nivel social es, bueno, no, el otro no me importa, el otro es cada vez menos importante y eso tiene sentido a partir de estos esquemas, ¿no? que estuve mostrando, sea el otro, el bien común, los demás, sea el otro tangible, mi vecino, o sea, mi familia, o el otro abstracto, ¿no? La sociedad, por ejemplo, ¿no? La humanidad, en fin, eso menos todavía, ¿no? Entonces, ese otro es cada vez menos importante, está fuera de mi radar incluso, a veces si me molesta demasiado puedo hasta eliminarlo, ¿no? Pero si no, simplemente no importa. Entonces yo creo que hay ahí algo que tiene que ver también con la otra cuestión, diciendo qué es lo que engancha, que no lo mencioné acá, pero en el libro un poco sí, mucha gente está pensando eso a partir de esta clave, esto a partir de esta clave, que es el resentimiento, ¿no? Hay ahí una frustración muy distinta, ¿no? En cada caso, individual, pero que tiene mucho sentido en la subjetividad contemporánea, aunque más no sea si nos limitamos a la cuestión del consumidor. Ni siquiera vamos a pensar en la cuestión de los hombres blancos frustrados, la clase trabajadora que votó a Trump. Es decir, pensamos en la idea del consumidor como ese yo empoderado que quiere todo y que supuestamente él se lo merece y que debería poder, pero que no puede casi nada, ¿no? Y eso forma parte, no es un lado B, no es una crisis del consumidor, no es cuando funciona mal, sino es así como esa es la definición de consumidor. Tiene que estar insatisfecho, porque para poder seguir consumiendo, ¿no? Tiene que seguir queriendo. Y por lo tanto, cuanto más quiere, más se frustra, porque menos logra, ¿no? Y no está equipado para la frustración como está equipado el sujeto moderno, que era tipo, las cosas son así, y te vas a morir, se te va a morir el perro, y las cosas son así, y te la tenés que aguantar. El colegio no me gusta, bueno, nadie te preguntó si te gusta, hay que ir. En fin, ahora no. Entonces, eso genera frustración. Es medio paradójico, ¿no? Porque supuestamente se abre la posibilidad de que quieras todo y puedas todo legítimamente, la moral contemporánea lo habilita, debería poder, si quiero. Sin embargo, eso abre el camino a gente frustrada, cada vez más frustrada y muy legítimamente frustrada incluso, porque la culpa no la tengo yo. Si yo quiero y no estoy pudiendo y la culpa no me habita más, entonces la culpa es de otros. Complicado, ¿no? Entonces, yo creo que esto tiene mucho que ver con esta otra pregunta, ¿no? La de Mónica, ¿no? ¿Dónde está el enganche? ¿No? ¿Cómo esto es posible? Y es algo que justamente la pregunta a partir de la cual yo diría que nació este libro, que fue cuando Bolsonaro, yo vivo acá en Río de Janeiro, ¿no? Y
en 2018, ¿no? Fue presidente, o sea, empezó hace bastante acá. Y durante la pandemia Bolsonaro era presidente y estamos encerrados y escuchando las noticias, o sea, todo puede ser mucho peor. Entonces, estas noticias que todo el tiempo eran abismales, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿cómo esto es posible? O sea, ¿cómo puede decir esto? ¿Cómo esto puede estar pasando? Entonces, se me ocurrió esta cuestión de que habían dejado de ser hipócritas, habían perdido la necesidad de ser hipócritas. Y el mundo, y buena parte de la sociedad los apoyaba, y el resto que no lo apoyaba no importa, porque ya estaban ahí, ¿no? Entonces, se me ocurrió esta clave de lectura, que es una entre muchísimas otras, ¿no es cierto? Pero me parece que hay algo ahí que tiene que ver con la frustración y el capitalizar esa frustración, que es mía, que es de los líderes. Estos están todos frustrados, evidentemente, no sé, todos sufrieron bullying cuando eran chicos, ¿no? Todos quieren matar a todo el mundo. Hay algo ahí del orden psicológico que no voy a meter, aunque ya me metí, pero hay esa empatía, que, ¿no? La palabra que Cecilia usó, con mucha otra gente que se engancha por ese lado, yo creo. No, estamos todos frustrados, estamos con mucha bronca, mucho resentimiento, mucha bronca con respecto al enemigo, ¿no? Que es, entre otros, pueden ser o el inmigrante o las mujeres que consiguieron cosas en sus últimos tiempos, o los que ganan planes de ayudas del Estado si no se lo merecen, o los artistas que hacen esas barbaridades y que ganan plata con eso, incluso del Estado, los cineastas, las universidades, ¿no? Que están súper en foco ahora con las medidas que está tomando Trump con Harvard, porque Harvard se transformó en la resistencia comunista, ¿no? Una cosa medio impensable, ¿no? Algún tiempo atrás, pero que esto no empezó ahora, ¿no? O sea, Trump está en su segundo gobierno y en el medio hubo otro, y lo volvieron a elegir y ahora está mucho peor, ¿no? Mucho peor en sentido más todavía enfático, esa rabia, ¿no? Y si la ejerce cuando uno dice, bueno, ¿cómo puede estar haciendo esto? Es porque funciona. O sea, por lo menos con su público le funciona. Y es lo que importa, ¿no? Porque justamente son trolls, van con su bando, ¿no? Entonces, algo que me parece importante de lo que dijo Mónica es que tratar de no engancharse con esto de los buenos y los malos, que es dificilísimo, ¿no? Porque justamente esa dinámica ellos y nosotros está instalada, yo mismo estoy diciendo, ¿no? Ellos. Y doy por obvio que los que estamos acá somos todos del lado de los buenos, ¿no? Y es cierto que tenemos razón, pero es complicado, ¿no? Porque probablemente no seamos buenos exactamente, ¿no? Sino que hay ahí algo de una cierta racionalidad o una cierta cosmovisión de que hay que mínimamente respetar al otro, o sea, no es que voy a abrir mi casa para que todos vengan a vivir acá, pero, ¿no? Tampoco puedo ser tan egoísta, o sea, hay toda una serie de valores ahí modernos o civilizados que consideramos que todavía deberían ser válidos, más allá de las hipocresías pequeñas o grandes. Pero es muy difícil eso, porque justamente estamos a la defensiva, ¿no? Y este movimiento tan disruptivo y tan prepotente y tan exitoso nos puso ahí, en ese lugar de los hipócritas, ¿no? Que es donde están los artistas, los profesores, los políticos honestos, si es que los hubiera, en fin, ¿no? O sea, todo esos personajes que de alguna manera eran una élite, ¿no? Y que es eso una de las críticas que más funciona, ¿no? Para los resentidos, digamos así, de que no quieren que sigamos teniendo privilegios, ¿no? En fin, todo es muy, muy complejo, pero yo creo que esa cuestión de no ponernos en el lugar de los buenos es un buen consejo. Es muy difícil, pero no moralizar, porque ellos están transformando a la política en moral. Acá en Brasil y en Estados Unidos más todavía porque está la cuestión del movimiento evangélico, ¿no? Toda esta cuestión de la bondad, los buenos, la pureza. Pero en Argentina con esto de las fuerzas del cielo, también el hecho de Milei reivindicar este judaísmo hiperortodoxo, ¿no? Hay toda una cuestión muy, muy fundamentalista que tiene que ver con la verdad revelada, ¿no? Las esencias verdaderas. Yo estoy con la verdad, yo estoy con el bien. Y es una muy buena advertencia que nosotros no hagamos lo mismo, o sea, y nos sentamos las víctimas, por lo tanto, es difícil porque lo somos, pero quizás entender que como hay esta moralización, ¿no? Tratar de
activar la política más que la moral. Y en ese sentido la pregunta hacia dónde vamos, que no lo sé evidentemente, pero que de Silvina, ¿no? Que no es, también tal vez es difícil, pero no pensarnos como sujetos pasivos, ¿no? O sea, ¿a dónde nos llevan? ¿Qué es lo que estuvo pasando últimamente, ¿no? Como un vendaval, un huracán, un tsunami, que ¿no? Los que sobrevivimos, mal que mal, estamos tratando de reposicionar el GPS y pensando, bueno, ¿ahora qué? ¿No? Ahora la inteligencia artificial, ahora no sé qué, ahora Elon Musk, ahora el antivacunas en el ministerio. Entonces, bueno, más que quizás eso, a dónde vamos, que obviamente no sé responder y nadie lo sabe, yo diría que es más bien eso, volver a pensarnos como sujetos activos de la historia y salir de la tentación de moralizar, de ponernos en el lugar del bien contra el mal, porque ahí ellos ganan. Porque ellos realmente no tienen ningún prurito, ¿no? Y ellos están con la verdad revelada, ellos están con Dios, ellos están con valores que los nuestros quedan, ¿no? Quedan chiquititos y con cara de hipócritas, ¿no? Entonces, bueno, el tema de Marta va por ahí también, ¿no? Del no votar. Yo creo que es una consecuencia razonable, ¿no? De lo que viene pasando. O sea, así como no, las instituciones como la escuela, la familia, la cárcel, la fábrica, en fin, todas las escuelas, las instituciones de confinamiento van perdiendo su dignidad, ¿no? Moderna o disciplinaria, la democracia también. O sea, la democracia está en crisis, así como la prensa, por ejemplo, que son quizás los últimos dos bastiones, porque todas las otras instituciones ya venían en crisis hace mucho, pero la prensa, la ciencia también, ¿no? Los negacionismos, no solo antivacunas, sino también anticambio climático, todo eso con un éxito enorme, ¿no? Entonces la ciencia, la prensa, la democracia, que vienen siendo criticadas y desafiadas cada vez con más fuerza, no solamente por la extrema derecha. Antes era una crítica que se hacía desde la izquierda incluso, ¿no? A todas esas instituciones, como no son suficientemente buenas, digamos así. Pero la ultraderecha viene y dice no sirven para nada. Como, no, como tienen fallas, como son hipócritas, como tienen este otro problema, entonces listo, no sirven para nada. Hay que vivir sin ellas. Lo que vale es el mercado y arrasar con todo. Y ese cinismo, y yo y el mercado. Entonces, que la gente no vaya a votar tiene todo el sentido, ¿no? O sea, votar para qué, etcétera, ¿no? Todo ese discurso. No estoy defendiéndolo, pero digo, tiene sentido, incluso no solamente como crítica desde la izquierda, sino también desde la derecha, si es que todavía son válidas esas categorías, ¿no? La apatía, ¿no? La depresión, ¿no? Por casualidad también estamos en una época sumamente depresiva, ¿no? En dos sentidos, no digo solo diagnóstico clínico, sino que hay una depresión anímica, así, un bajón de época, ¿no? Salvo estos locos así totalmente energizados y sacados. En fin, mi moralización ahora. Es muy difícil, como Bueno, les decía. sí, es Faltó lo de difícil. las docentes. Y los docentes de mi solidaridad. La cuestión de los docentes estamos ahí, ¿no? En el grupo del enemigo, con los artistas, con los inmigrantes, ¿no? Somos el otro desde nosotros, estamos adoctrinando a los chicos y en una institución que ya no tiene ninguna credibilidad. Totalmente encima, bueno, qué está pasando en la universidad en Estados Unidos creo que es bastante simbólico, pero viene pasando con las escuelas más todavía, ¿no? En situaciones precarias como la de nuestros países. Pero eso no quiere decir, para terminar con un toque más o menos optimista, que por lo menos en mi perspectiva, pensar y pensar juntos como estamos haciendo acá y como supuestamente se debería hacer en las escuelas, en la universidad, es una de las instancias que tenemos como potentes a nuestro favor. O sea, tratar de entender lo que está pasando y, por lo tanto, a partir de entender, actuar, es lo que nos puede sacar de este atolladero, ¿no? Yo creo que es por ahí. Mm, sí. Iluminista yo. Está. Sí, es lo que intentamos, ¿no? Pensar juntos, juntas, entender. Bueno, gracias, Paula, se nos hizo Gracias, tarde. Paula. No, gracias por la charla. Seguimos corriendo. Seguimos Chao. pensando. Sí, Muy Gracias a bueno, muchas ustedes. gracias. gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao. Hasta Como la próxima. siempre.